Muy buenas noches, estamos en La Clave, hoy miércoles 27 de marzo de 2019. Compañera Mónica Camarena. Aurelio Contreras, muy buenas noches a todos, nos da muchísimo gusto estar con ustedes, reencontrarnos, con el favor de su atención. Bueno, pues vamos a platicar de varios temas, como le adelantamos a través de nuestra fanpage. Está repleto, está lleno y como siempre le pedimos que nos envíen sus sugerencias si quieren que platiquemos algún tema con todos ustedes. Así es, y vaya que tenemos agenda llena miércoles, hay varios temas de los cuales platicar y vamos entrando en materia además con uno que nos compete, nos afecta muy directamente a quienes nos dedicamos a informar, a hacer periodismo pues, en este país y en este estado. Así es, y bueno, pues lo que pasa es que ha permeado en el país a partir de mucho más tiempo, pero ya oficialmente en voz de quien juró ante la Constitución, ¿verdad? Hacer respetar la ley. Hacer respetar la ley y gobernar para todos. Y gobernar para todos y supuestamente entrar en una etapa de conciliación, pues los que nos dedicamos desde hace muchísimos años. No les decimos cuántos aquí, Aurelio y yo, porque nos vamos a balconear con nuestra edad. Un poquito más. Pero son muchísimos años que nos hemos dedicado al periodismo. Hay muchos representantes de los medios de comunicación que estoy segura, Aurelio también, estarán de acuerdo con nosotros, pues hemos sido objeto de la crítica diaria, de la denostación, de la persecución en algún momento, y de la persecución, ¿no? Y un ambiente que polariza y que puede encaminar aún a mayor violencia de la que de por sí padece la prensa. De por sí padecemos quienes trabajamos en esto, ¿no? Así es. Y a qué vamos a pues la indolencia y la insistencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de denostar a quien ejerce la crítica en este país, a quien ejerce la crítica sobre su gobierno, sobre sus decisiones, sobre su actuación. Para él, quienes no nos dedicamos a aplaudir y a mover la matraca cada vez que el presidente sale a decir algo, somos fantoches, conservadores, fifís, hipócritas, doble cara. Así es. Y el problema no es que Andrés Manuel López Obrador se muestre tan intolerante como siempre ha demostrado que es. El problema es que lo haga el presidente de México. Así es. Así es, que va el presidente de México y que con esa actitud, sobre todo sus seguidores y simpatizantes, pues se unan a esas voces cual tribus, ¿verdad? Enardecidas en contra de quienes, tienen derecho a opinar, tienen el derecho de la información, como está plasmado en la Constitución, por cierto, habría que revisarlo. Habría que revisarla, pero por lo pronto, por más que se le ha culminado al presidente a no utilizar ese lenguaje, a no descalificar a quienes ejercen su derecho a la libertad de prensa, que no es lo mismo que ejercer derecho de réplica. Creo que hay maneras de ejercer el derecho de réplica y que no tienen que ser a través del insulto. Uh-huh. O sea, al presidente no le mueve ninguno de estos llamados. Incluso artículo 19, esta organización civil que se dedica a la defensa de la libertad de expresión, señaló en el mes de enero que a través de una carta pública dirigida al presidente, que resulta contradictorio que desde el gobierno federal se realicen denuestos, se lancen denuestos en contra de la prensa. Va incluso en contravía de la obligación de los gobernantes a mantener un discurso favorable para la libertad de expresión. Pero pues para el presidente eso como que no es importante. Así es. Fíjate que en este sentido, este artículo 19 hace un puntual análisis de esta situación. Artículo 19, como sabemos, es una organización que viene trabajando por los derechos, ¿verdad?, de los periodistas, de los comunicadores. Y las agresiones, dicen, son preocupantes, ¿no? Pero insistió esta organización que el presidente debe abstenerse de emitir declaraciones que descalifiquen o estigmaticen a la prensa. Y
pues aquí lo que más preocupa, obviamente, es la vulnerabilidad en donde puedan ser víctimas, aún mayores víctimas, de amenazas en el ámbito digital, en el ámbito físico, los comunicadores. Y aquí lo comentábamos antes de iniciar el programa, Aurelio y yo, aquí en La Clave nosotros les prometimos desde que arrancamos las transmisiones hablar con la verdad, sin ningún compromiso, porque nosotros no tenemos un compromiso con ningún partido, con ninguna organización, con ninguna afiliación, y sin fobias hemos estado comunicando, y nosotros mismos hemos recibido, ustedes lo pueden leer ahí en nuestras participaciones, las agresiones de muchas personas que curiosamente nos cayeron en bola esta semana. En bola esta semana, lunes y martes, con pocos argumentos, pero sí con muchos insultos y agresiones. Y les quiero decir una cosa, realmente esto no eleva el debate en México. Definitivamente no. Y al contrario. Lo empobrece, pues sí. Y además de que lo empobrece, pues abona a un clima de agresiones y de violencia contra los periodistas. Y no es algo que nos estemos sacando de la manga, ni victimizándonos, ni mucho menos. Los números ahí están. En lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de diciembre a esta semana, han asesinado a 7 periodistas en diferentes estados de la República. No ha cambiado la situación de violencia contra quienes nos dedicamos a informar, pero pues para el presidente, por lo visto, eso es muy poca cosa. Así es, pues diariamente, en las llamadas mañaneras, en este largo acto público del que se apodera el presidente, ¿verdad? Con la agenda nacional, bueno, habría que hacer un análisis, Aurelio, de cuántas veces le ha llamado a la prensa fifí, periodistas todas, chayoteros, conservadores, y bueno, una serie de agresiones, de calificativos que lo único que hacen, les repito, es polarizar el ambiente de por sí muy, muy agresivo contra los medios de comunicación. Pero lo que también es un hecho es que pues quienes no nos asumimos oficialistas ni nada de eso, pues continuaremos ejerciendo nuestra labor como la conocemos, como pensamos que se debe hacer, que es con total libertad. Uh-huh. Y pues si el presidente se enoja y nos califica como fifís o como conservadores, hipócritas o whatever, pues problema de él. Ni modo, la verdad es que nosotros continuaremos aquí diciendo lo que nosotros creemos, bueno, pues que es lo más equilibrado y lo más apegado a la verdad y al análisis, por supuesto, al análisis de altura. Recibimos todos los comentarios por igual, los seguiremos leyendo, pero ojalá, ¿verdad? Pues no se sigan contaminando con actitudes agresivas este país que requiere de mucha paz, de mucha armonía. Pues que requiere de concordia, pero que por lo menos por parte del gobierno federal es solamente de dientes para afuera, o están dispuestos a la concordia únicamente cuando se les aplauda, ¿no? Así es. Ojalá no se arrepientan de seguir generando violencia verbal que pueda derivar en violencia física. Ojalá, ahí se los dejamos. Ojalá. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que además de entrada parecería una buena noticia. Parecería, sí. Parecería que lo es. Precisamente el día de hoy el Senado de la República aprobó ampliar la cartera de delitos para imputar al propio presidente de la República en funciones y a los legisladores federales. Así es. Esto, bueno, pues tendría que ser una buena noticia, definitivamente, porque de alguna manera se libran de esta armadura de la que muchos portaron y que fueron con las que transcurrieron impunemente, ¿no? Durante muchos años, ¿no crees? Sí, claro. Habrá que ver cuáles son los alcances, las letras chiquitas de esta reforma constitucional. Son modificaciones a los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todavía tendría que ser... ya fue aprobada también por el Senado. Sí, ya es una reforma, le faltaría nada más la aprobación de los congresos locales, en este caso. No creo que se nieguen a hacerlo, porque bueno, esto ya es
digo, ya sería inminente, ¿no? Que pasara esta regulación, pero lo que aquí va a ser interesante es ver ya en la realidad el mecanismo que van a seguir. Yo medio estaba analizando ya que fue aprobada y presuntamente tiene que pasar, una acusación directa tiene que pasar por la Cámara de Diputados antes de que ya De hecho, no se elimina el fuero no se como elimina tal, el fuero ¿no? como tal. Entonces, sigue habiendo barreras, sigue habiendo No va a ser tan fácil. contenciones, protecciones para los servidores públicos federales, pero pues bueno, al menos se dio un paso en ese sentido. Un paso importante porque, por ejemplo, ya el presidente, bueno, puede ser pues imputado, así por algún delito, lo que antes, bueno, pues era impensable. Así que no, yo creo que, imposible, no había manera, ¿no?, de proceder en su contra. Nadie iba a poder pasar esa ley. Ahora se trata de que se hagan las cosas de acuerdo a las reglas que hayan puesto los propios legisladores, pero sí, ya es un paso adelante. En donde no hay para dónde es en el tema de la revocación de mandato. Así es. Que sigue atorada en el Senado de la República, pues porque no han encontrado un punto de consenso para evitar lo que es a todas luces una chicanada electoral, ¿no? Claro, el presidente quiere estar en la boleta del 2021 para que votemos por si queremos que siga o revoquemos su mandato. Pero si él va en las boletas en esta elección, que es pues muy importante obviamente, entonces lo que va a suceder pues es que la gente que afín a su partido, afín a su trabajo, a su proyecto, bueno, pues van a votar a favor de Morena y de todos sus candidatos. Entonces aquí la oposición en una situación de inequidad, ¿no? Porque finalmente los va a estar haciendo campaña por ellos el presidente de la República, nuevamente, ¿no? El que haría campaña sería él, no importa que pongan a una vaca ahí para contender. Dijeron clásico jalapeño, hasta con una vaca. Hasta con una vaca ganan. Como sucedió el año pasado, ¿no? Dicho sea de paso, ahí nomás revisen ustedes quiénes ganaron. Pero bueno, el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano están insistiendo en esta postura de estar en contra de la minuta de la revocación de mandato y de evitar que el presidente vaya en esta boleta de la elección 2021. Vamos a ver quién gana la partida, pero dicen que sí, en el Senado se puede... Sí hay una oposición... Sí, puede haber una oposición fuerte a tal. Pero pues ya sabes que, como dijera Álvaro Obregón, ¿quién se aguanta un cañonazo? ¿Quién sabe de cuánto podría equivaler ahora, no? Y vamos a saludar a las personas que nos están haciendo el favor de sintonizarnos esta noche. Dora María Hernández Guevara nos ve desde aquí de Jalapa. Tony Kaiser Freeman, puntual desde Tlaquepaque, guachando en primera fila. Saludos, muchas gracias. Tony. Jorge Dávila dice totalmente de acuerdo, suponemos con el primer tema. Sí. Sin duda, ¿no? Sí. Rebeca Castillo nos saluda desde Wisconsin. Leti Ángel nos saluda desde Orizaba. Muchísimas gracias a quienes nos están viendo esta noche, haciéndonos el favor de sintonizar la clave. Y bueno, ya, y vamos a seguir. Hablábamos de una buena y ahora vamos a una no mala, sino a una espantosa, ¿no? A una espantosa, pues ya hemos dado seguimiento aquí de las propuestas presidenciales para lugares privilegiados dentro de las diferentes estructuras, pero ha habido una que incluso pues ha llegado pues ya parece mal chiste, ¿no? Pues no es yo más que mal chiste pienso que es una burla. Es una burla absoluta que el presidente propuso a ciertos personajes para la Comisión Reguladora de Energía, personajes que al ser entrevistados en el Senado, en comisiones del Senado, demostraron que no sabían absolutamente nada del tema de energía, pero nada es nada. Es como si nos hubieran mandado a ti o a mí a intentar integrarnos a una comisión astronómica. No tenemos la menor idea, ¿no? Pues así ellos. O arreglar una nave espacial, haz de cuenta, ¿no? Uh-huh. Bueno, todo lo que hicieron estos personajes enviados por el presidente cuando fueron interrogados ahí, obviamente por legisladores, bueno, pues fue hacer el ridículo. Obviamente todos votaron al unísono en rechazarlos, ¿verdad? Sí, hubo algunos de los aspirantes que obtuvieron calificaciones de 0. Uh-huh.
después de sus comparecencias ante los senadores. Sí, nada más que cero. Imagínense, les vamos a poner un ejemplo. Una de las propuestas del presidente para la Comisión Reguladora de Energía es nada más ni menos que un joven que le ayudaba en la vigilancia, en la organización de mítines en la campaña. Seguramente sabe cómo establecer las políticas en materia de energía, ¿no? Seguramente sabe regular tumultos. qué le hace falta a una refinería o qué le hace falta a una estación de energía eléctrica. Seguramente él tiene mucha experiencia en eso, ¿no? Así es. Y fíjense, miren, les voy a decir, la Comisión Reguladora de Energía es autónoma, para empezar. Ahí ya a mí me dispara un poco que... No, es que la idea es esa, que deje de ser autónoma, sin tener que pasar por el engorroso trámite de una reforma constitucional. Simplemente que pierda su autonomía colonizándola con puro chimpancé, porque los que están aspirando en este caso particular a ese organismo, nada más les hace falta que les aviente uno el plátano. La verdad. Bueno, el órgano de gobierno está integrado por 6 comisionados. Con perdón de los chimpancés, porque son animales inteligentes. Hay unos muy inteligentes, por cierto. Más inteligentes que varios que varios aspirantes a la Comisión Reguladora de Energía. O que hemos escuchado. Son 6 comisionados y un comisionado presidente. Bueno, se envía la terna por el Ejecutivo. Entonces, creo que son 4 las vacantes que hay, ¿no? Porque mandaron 11 nombres, ¿no? Entonces supongo que de ahí van a salir las 4 ternas. Sí, los únicos requisitos que cumplen, los que envió el presidente, pues son ser afines a Morena, yo creo. No, bueno, los únicos requisitos que cumplen son que son ciudadanos mexicanos y que están en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, porque de ahí en fuera... O sea, tú y yo nos podríamos haber inscrito, ¿no? Claro, pero... Nos pudieran haber propuesto. Pero sí aunque no sepamos absolutamente nada del tema. Pero a ver, sí se les exige, o se les exigía hasta que el presidente mandó su terna, o sea, el presidente López Obrador, haberse desempeñado en forma destacada en cuestiones profesionales académicas relacionadas con las actividades reguladas reguladas en temas de energía y no tener Ya sé cuál debe ser la experiencia de algunos de estos. ¿Cuál? La toma de pozos petroleros. Claro, por supuesto. Seguramente ahí sí tienen currículum algunos. Puede ser. Y no tener conflicto de interés con empresas dedicadas a las actividades reguladas. Es decir, yo creo que sí cumplen requisitos ser mexicanos, ¿verdad? De tener los derechos civiles y políticos. Bueno, habría que ver, porque luego también ya ves que... Después le salen ahí la lista negra, pero... Lo que sí es de que, por ejemplo, uno de los aspirantes que me envió el presidente, le preguntaron qué era un cel, creo que es un término que tiene que ver con la energía, y él dijo pues que era un aparato para comunicarse. Un celular, ¿no? O sea, pues bueno, una chunga inaceptable para un proceso legislativo. Y lo que está en realidad de fondo es que se trata de una imposición. O sea, a pesar de que el Senado la semana pasada desechó a todos los propuestos por el presidente, menos de una semana después, el presidente manda de nuevo sus propuestas y salvo uno son los mismos. Todos los demás son los mismos. Los mismos burros. Pero entonces, claramente la idea es hacer... Desafío. Es hacer una imposición, porque además, si el Senado los vuelve a rechazar, van a ser el presidente tiene entonces la facultad de designarlos directamente, ya sin que nadie le objete nada. Este debate en el Senado de la propuesta del presidente, pues tenía un poco que ver con que quedaran satisfechos todos acerca de la capacidad de estos personajes. No estuvo satisfecha, ¿verdad?, la demostración que hicieron, al contrario, hicieron el ridículo, pero ahora, ¿qué creen? Los va a imponer el presidente, porque si no pasa en la ronda de entrevistas con los senadores, entonces él tiene derecho a decir: con este dedito los pongo. Y los va a poner. Y me canso ganso, ¿no? Y me canso ganso que los va a poner. Sí, el ordenamiento que se lo permite es el artículo 6º de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. Establece este artículo que si el Senado no resolviese dentro de un plazo de 30 días ocupará el cargo de comisionado la persona que dentro de dicha terna designe el presidente de la República. Pues sí, entonces, le están apostando a eso. O sea, pues si me los vuelves a rebotar,
pues van. ya los pongo yo y me vale gorro, ¿no? Así es, así que van, porque como dice Aurelio, pues sí, se va a cansar el ganso, o sea, en el Senado, y pues los va a imponer el presidente finalmente, y tendremos unos burros ahí en la Comisión Reguladora de Energía. Comisión que además ha recibido ya críticas desde antes del presidente, porque al presidente no le gustan los organismos autónomos, no le gusta que nadie pueda tener una opinión diferente A él, sí. a la suya, a una opinión discordante sobre algún tema de política pública, ¿no? Entonces, ¿qué están buscando? Pues debilitar a estos organismos, colocando o a incondicionales, como está pasando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o a verdaderos changuitos cilindreros en organismos como la Comisión Reguladora de Energía. Y muy focalizados como simpatizantes del partido en el poder. No, claro, es así, el primer requisito. Es un requisito Indispensable. No escrito. Así es. Pero ineludible. Pero bueno, Aurelio, pasando al otro tema que también es importante, aunque ya estemos los mexicanos hasta el gorro de escucharlo, es que la CENTE de nuevo está incontrolable, la CENTE con C. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la que la mayoría del tiempo ni trabajan, ni se dedican a la educación, pero bueno. Uno sabe de ellos porque tienen tomada alguna carretera, o en este caso tienen tomada la Cámara de Diputados. Así es, y en este caso, tomaron la Cámara de Diputados, hoy creo que la soltaron, mañana la vuelven a tomar. La soltaron hace ratito, pero la tuvieron tomada todo el día. Están de rehén los legisladores, y en este país... Y no solo los legisladores, los empleados del Congreso, todos los reporteros que van a... la gente que pasa por ahí. O sea, son secuestros, pues no virtuales, reales. Pero bueno. Pero en este país hay unos que sí pueden hacer lo que se les dé la gana, ¿no? Y quien gobierna ahorita, Aurelio, está acostumbrado a secuestrar avenidas, a secuestrar instalaciones, a secuestrar espacios. Entonces, tal vez por esa razón es que se les está permitiendo a los de la CENTE hacer lo que se les pega la gana de nuevo. ¿Y qué es lo que quieren los de la CENTE? Básicamente, el pleito, lo que se está discutiendo en la derogación de la reforma, o mal llamada reforma educativa de Peña Nieto, y la aprobación de la nueva, es el control sobre las plazas. ¿Qué es lo que quiere la CENTE? Recuperar el control de la asignación de plazas, porque pues finalmente al tener eso, pues, tienen el poder, tienen la manera de controlar al magisterio. Así es. Entonces, eso es lo que está en juego. El gobierno no les quiere soltar esa atribución, porque finalmente también este es un gobierno al que le gusta tener el control. Entonces vamos a ver, y eso sí será interesante ver, atestiguar cómo se da este juego de vencidas y quién tiene más músculo. Así es. Por lo pronto, la CENTE con C sigue siendo de las suyas ahora en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero hay que recordar, gobierno al que apoyaron para que llegara. Hay que recordar que la CENTE apoyó a Andrés Manuel López Obrador, se le dieron muchas libertades en su momento y es un aliado electoral del presidente, entonces el presidente tendrá también que tomar decisiones al respecto. Ajá, pero pues el presidente se ha visto muy... A diferencia de cómo se refiere a los periodistas, a los cuales evidentemente detesta, sí, con los de la CENTE es vamos a dialogar. Está muy light, ¿no? Está muy light. Y fíjate, Mónica Mendoza nos comenta, dice, interesante que mientras la CENTE tenía tomado el Congreso, la semana pasada la maestra Elbester Gordillo apareció públicamente en un evento de su nuevo partido. Pues claro. Y en su tierra, en Chiapas, ¿no? Pues todo parece indicar que tiene la anuencia del dedito. Así es, y además no hay que olvidar que pues el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por cuyo control viene nuevamente el Elbester Gordillo, pues es el contrapeso de la CENTE, ¿no? O al revés, ¿no? O sea, finalmente son organismos enfrentados entre ellos, y si la CENTE se le quiere salir del huacal al presidente, pues ya tiene a su aliada en el Elbester Gordillo para hacerles frente. Lo que sí es que por el momento los operadores de la política interior de este país brillan por su absoluta ausencia. No sabemos dónde están. La secretaria de Gobernación se dedica a varios temas, anda por todos lados,
pero no sabemos qué haga en realidad por la gobernabilidad. No la vemos operar ni tener control de la gobernabilidad de este país. Es un desbarajuste. Así es, nos escribe, bueno, nos aclaran que CEL quiere decir certificado de energía limpia, eso también. Digo, nosotros no lo sabíamos porque no somos expertos. No fuimos a ganarnos la chamba. No somos aspirantes a comisionados. No queríamos ser comisionados de la CRE. Pero el señor que le preguntaron dijo que o era una señora. No, era un señor. Era un señor que dijo que era con el que se comunicaba. Entonces bueno. Ahí reprobó, ahí sacó. Saludos a Juan Antonio Juárez, que nos está viendo en Mérida, Yucatán. A Mariana Martínez Comonfort, a Juan David Obando Aguilar, muchas gracias por sintonizar la clave, a Alejandra Hernández también, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y tenemos otro tema también muy interesante, que no deja de ser incluso medio insólito. Insólito, y como le hemos venido diciendo de unas semanas para acá, aunque usted no lo crea, se pelean por el PRI. Y se pelean fuerte, ¿eh? Sí. Se pelean fuerte. Este fin de semana inició el proceso de renovación del Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz. En Veracruz. Y se inscribieron, pues, varias fórmulas, ¿no? Varias fórmulas ahí, ya empezaron incluso las denostaciones, las críticas, las patadas abajo de la mesa, los pellizcos. Declinaron algunos, otros están en plena campaña, así como en aquellos viejos actos de los tiempos de Echeverría. Así es, como que vemos que a pesar de que el PRI está en este momento en la lona, porque no hay otra manera de señalarlo, algunos priistas no se han dado cuenta de eso y siguen en las mismas, operando de la misma manera, comportándose con las mismas viejas prácticas. Con el mismo discurso, con las mismas trampitas por ahí. Con las mismas trampas, efectivamente. Y ¿sabes qué me llama la atención? Que incluso ya hay tapado, recomendados, hay cargada. Todavía hay cargada, todavía hay dedazo. En el PRI preservan sus tradiciones. Nos queda muy claro, ¿no? Aunque varios aspiran a ser presidentes del PRI en Veracruz, por ahí ya se sabe que un influyente dirigente sindical está apoyando a un sobrino de él en esta fórmula, ¿verdad? Muy consolidada. Aunque la información que tengo es que el sobrino no cumpliría con un requisito básico, que es el de ser militante. Por cierto, para competir para ser presidente del PRI tendrían que estar inscritos en unas listas. En el padrón de militantes del PRI. Sí, o sea, se supone que tienen que dar cuotas, ¿verdad? Y alzar la mano cuando los llaman a la asamblea. Pues hay varios que están compitiendo por ser dirigentes del PRI que ni siquiera están en las listas. Entonces, bueno, como siempre. Bueno, lo de las cuotas, esa fuerza, porque para inscribirse tienen que caerse con 75,000 pesos por integrante de la fórmula. Y la campaña no puede regresar el $1,000,000, no puede invertir más de $1,000,000 en su campaña. Pero al declinar el día de ayer, la presidenta de la Fundación Colosio, Saida Yadó, dijo que para qué le seguía si sabe que hay unos que se van a gastar hasta 5 billones. Así está la cosa. Así está la cosa. Y no está solamente así. Hablando del padrón de militantes, pues resulta, y es una primicia para la clave, que el padrón con el que se va a ir a la elección del PRI está actualizado hasta 2014. Bueno. O sea, tiene 5 años la última actualización de ese padrón. Ajá. ¿Cuántas personas habrán muerto ya en ese periodo? A los que expulsaron, ¿te acuerdas que expulsaron al que está en el reclusorio norte? No. Lo habrán borrado. O a los que se fueron a la campaña del PAN o a la campaña de Morena el año pasado. Sí. O sea, imagínate, están yendo porque únicamente estarán en capacidad de votar, en posibilidad legal de votar, quienes estén incluidos en ese padrón. No, increíble. Pues desde ahí ya estamos hablando de un total despropósito. Sí, caray. Pues sí, ojalá de verdad los priistas que están bien emocionados con su proceso interno, ahí se sacan fotos, hacen mítines, echan porras. Hasta pareciera que estuvieran como por 2007, algo así, ¿no? Sí, más o menos como por 2007. Algunos fantasmitas por ahí andan moviendo las aguas.
No, unos verdaderos espectros del mal. Espectros del mal, y como les digo, pues las ausencias pesan y pesan mucho. En sí, lo que yo sí quiero reconocer es aquellos priistas que de verdad siguen teniendo bien puesta la camiseta. A pesar de todo esto. A pesar de todo esto. Y bueno, pues a ver, como dijera el clásico, que gane el mejor, ¿verdad? Y a nivel nacional... Pero desgraciadamente lo que se avisó es que va a ganar el que tenga más lana. Claro. Realmente eso es lo que se ve que va a pasar. Así es. Y también, bueno, a nivel nacional, pues ya ve que se están peleando por la dirigencia nacional. Pero como que ahí El están PRI, todavía ahí más pasguatos, ¿no? Como... Hoy vino, andaba por acá Ulises Ruiz, personaje oaxaqueño. Exgobernador Del del ala dura del PRI, del llamado Bronx. oscuro personaje que incluso habla de que podrían expulsar a Enrique Peña Nieto. Yo creo que en un afán, ¿verdad?, de llamar la atención. De hacer campaña, yo creo, porque eso como para qué... ¿Como para qué? Ahorita ya, ¿para qué? En sí, Digo, expulsar a Javier Duarte no les ayudó en nada, entonces, pues, ¿de qué les va a ayudar a expulsar a Peña Nieto? O sea, tendrían que cambiar sus prácticas, y eso es lo que no se ve que estén dispuestos a cambiar. Desde el propio nombre, ¿verdad? Pero ya deja el nombre, simple y sencillamente la actitud, las prácticas, la simulación, ese es el problema. Sí, la falta de unión, porque fíjate, tantito empezó la competencia y luego empezaron los señalamientos, las acusaciones. No, bueno, ¿no? Está buena la renovación del PRI. Mis respetos para los del PRI, en serio, mis respetos. Y donde también están buenas las renovaciones, o más bien revisiones históricas, y es el tema inevitable de la semana, pues es en el gobierno federal. Sí, claro. Resulta que como no hay problemas que atender en México, como no hay prioridades, hay que ponernos a reclamar sobre lo que pasó en estas tierras hace 500 años. Así es, el presidente solicitó el perdón del rey de España y solicitó el perdón del Papa. Esto creó obviamente por la conquista, imagínense, exactamente en este momento que yo quisiera pensar que se trata de un distractor y no de una actitud pues hasta desequilibrada en cuanto a tiempos políticos y tiempos en la administración pública. Mira, me queda claro por un lado que es una política que piensa seguir el gobierno por una razón muy sencilla. El mes pasado, en la Feria del Libro de Minería, la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, presentó un libro sobre la conquista de México. Así es. Entonces es un tema que le interesa a la no primera dama, que por eso ha sido introducido de manera inopinada en la agenda pública nacional. Así es. Fíjate que hoy el periodista Raimundo Río Palacio toca parte de este tema e incluso señala que vino una alta funcionaria de España, una comisionada de España, a la que presuntamente la esposa del presidente le hizo saber hace algunos meses que requerían del perdón a los mexicanos. Es decir, ella ya lo había deslizado, ella lo ha venido manejando. El presidente se la compró, me imagino que no es la primera dama, pero sí es la primera historiadora ahora, porque ella incluso anda presentando su libro. De hecho, ahora nos quedan claras muchas cosas, su aversión contra los intelectuales orgánicos, porque ahora nomás debe haber una sola intelectual orgánica en este país, ¿no? Así es. Pero sería bueno que a la primera historiadora de México le avisaran que ya hay un tratado, que ya existe un tratado de paz y amistad entre la República Mexicana y la corona española. Así es. Y que data de 1836. Sí. Y bueno, ella es historiadora, Aurelio, pero también ha habido muchos conocedores del tema que han refutado es interminable la manera en cómo... Mira, hay muchísimos argumentos a favor o en contra de
de si es procedente o no, O no, el perdón. ajá. Con lo que yo me quedo es que entre enero y febrero se registraron 5,000 homicidios en México. Creo que esa debería ser la prioridad Claro. del gobierno de la República. Así es. Y me llama además poderosísimamente la atención la absoluta ausencia de la Cancillería en este tema y en el de la semana pasada también, esa visita en lo oscurito del yerno de Donald Trump reuniéndose con el presidente. La Cancillería ha estado borrada completamente de estos temas. Su titular pareciera que se fue de vacaciones o está encerrado. O está de adorno. Y Marcelo Ebrard. Obviamente está de adorno porque el presidente toma los temas tanto diplomáticos, si es que se puede hablar de diplomacia, como de relaciones exteriores, como le pega la gana, y el titular de esta dependencia, Marcelo Ebrard, que se supone que es un hombre experimentado en la política, que se supone que es un hombre que sabe de estos temas y cómo tratarlos, está absolutamente callado y borrado del escenario. Pues ponte A ver, dile presidente a tu jefe para que te corra, ¿no? No, ponte al brinco a la esposa del jefe, ¿no? Pues sí. Y no debemos olvidar que Marcelo Ebrard, bueno, ya desde ahorita pareciera que está cuidando su imagen como un otro de los aspirantes presidenciales. Pero pues yo más bien como que veo que no está haciendo nada para promover su imagen, para promover su imagen, ¿no? Realmente, lo que queda de su imagen, pero bueno, sí lo ubican como presidencial anticipadamente entre las... Pero pues con esta situación yo lo veo exactamente al contrario, como que está promoviendo su desaparición del escenario político, ¿no? Nos dicen, al menos el PRI tiene padrón. El partido en el poder ni el padrón llegan. Pues sí, los votantes de la pasada elección no están en su padrón. Pues no. Pues no. Pues no, como que no les gusta eso de los padrones, más bien les gusta lo de aglutinar, ¿verdad? Les gustan las plazas, ¿no? Les gustan las plazas llenas, dar apoyos. Y pues no. Bueno, aunque sí están haciendo su padrón, ¿eh? Ah, sí. Claro que lo están haciendo, pero de beneficiarios de sus programas, ¿no? No de militantes. No de militantes, entonces eso es todavía más peligroso. Así es. Mucho más peligroso, ¿no? Y bueno, nos dicen, no había visto tantos memes como después de la noticia de la petición de AMLO para que nos pidan perdón. Otra vez, ¿será que la no primera dama tiene algo atorado con ese tema? Pues no sé si algo atorado, pero es de su interés académico. O lo que es lo mismo, quiere lucirse con ese tema, ¿no? Del cual supuestamente es experta. Aunque pues, parece que no sabía de los tratados de Santa María Calatrava. por lo visto, ¿no? Y pues bueno, creo que hemos agotado los temas de la agenda del día de hoy. Nos hicieron una petición para invitarlos. La semana que entra inicia la Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad Veracruzana. Inicia el 5 de abril y al otro día, el 6 de abril, se llevará a cabo un foro de periodismo cultural. Así es. En el marco de la FILU se va a llevar a cabo particularmente en la unidad de artes. Va a durar todo el día, va a haber conferencias interesantes y pues sí, los queremos invitar a que asistan. Se ve que va a estar de buen nivel. Así es, yo creo que es un momento muy oportuno que Jalapa, Veracruz sea sede de un foro importante en el periodismo. Exactamente, y en una época en la que el periodismo está siendo tan maltratado desde las esferas de poder. Pues enhorabuena, y bueno, pues por ahí ojalá que los que estén en disposición de acudir, pues se pueda romper este buen evento desde el marco, ¿no? De la FILU. Forma parte de la FILU. De la FILU 2019. Y pues vámonos con la recomendación musical de esta semana. Decidimos ponernos veracruzanos. Y les vamos a recomendar, vamos a colocar en unos momentos en nuestra fanpage esta canción interpretada por Natalia Lafourcade, artista
que ha despuntado notablemente en los últimos años en el escenario musical nacional e internacional, oriunda de la ciudad de Coatepec, acompañada por otro grupo de música tradicional veracruzana, muy bueno, que se llaman Los Macorinos, y la canción es Alma Mía, un clásico de María Greber. Un rolón, que será nuestra recomendación musical de esta semana. Ahí se las dejamos, les agradecemos mucho su atención, los esperamos la próxima semana, que tenga buena noche, esperamos sus comentarios. Muchísimas gracias y hasta la próxima.